¿Qué tal? Buenos días, este jueves, quincena, para aquellos que son asalariados y que la esperan con ansias en un país en el que la crisis ha logrado que la quincena se reduzca a verdaderas catástrofes en algunos lugares. Freddy Pot, ¿cómo estás? Y además que la quincena no dure ni una semana. Está lloviendo un posteo, uno de estos famosísimos memes donde hablaba de un poquito despectivo de un tema de señoras, pero decía que al final del día aquí se espera cada 15 días y dura solo 3. Sí, hombre. El caso es que la polémica de la semana, creo que para muchos es más que clara, se llama Rosario Robles Berlanga. Una señora que, de ser parte de las izquierdas maoístas, aquellas que asaltaban a la UNAM. Extremistas, inclusive. Extremistas en la UNAM, ¿te acuerdas? Ella fue dirigente junto con Martí Batres, junto con algunos destacados miembros de la... no sé si también en ese grupo estaba Chucho Zambrano. Los famosos chuchos del PRD. El tema viene se convierte prácticamente en un déjà vu, porque nos hace reflexionar sobre el futuro, más que sobre el futuro, que es bueno, ese no podemos saberlo, pero sí medianamente tenemos una idea de lo que le va a pasar a la señora. El pasado y las relaciones que llegan a ser a veces pues peligrosas para cierta gente, y en la cotidianidad de la vida un señor me decía que la lealtad y las deudas son algo que nunca se termina de pagar, y me decía que las deudas de afecto, esas deudas de gratitud sobre todo, nunca se saldan y que siempre hay que abonarle a ellas, ¿no? Aquí creo que en lo que es exactamente lo contrario, las deudas de ingratitud, que no sabemos si son propias o son ajenas, porque, y quizá ahí valga la pena hacer la reflexión, es que vemos que Rosario Robles pues está pagando a destiempo, creo yo. Digo, todo tiene su oportunidad, y a todo santo le llega su misa. su misa. Está pagando con mucha claridad la exhibida que le dio a López Obrador, ella con su pareja, que en aquel entonces, que era el señor Carlos Ahumada, al exhibir a buena parte de las personas de más confianza del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, el señor Bejarano, el señor Imas, el señor que fue el Ponce, en temas de que agarraron allá en Las Vegas. En Las Vegas, y una serie de personajes del PRD, entonces PRD, que sin ninguna... Aquí seamos honestos, o sea, la verdad es que a mí me choca mucho aquello de que dicen de que todos somos muy honestos, y no. Aquí la gente habla de la corrupción de otros mientras esta corrupción no les toque. La realidad es que estoy viendo hoy una... O la que ellos practican no se descubra. Exacto. Estoy viendo... Conozco muchos de esos, ¿no? Aquí hay un aquelarre real en el que están incendiando a la bruja mayor, a priori. ¿Por qué? Porque sí, ella es la que saqueó al gobierno. La gente, desgraciadamente, en México, no sé si estás de acuerdo conmigo, Freddy, no está tratando de encontrar quién es el responsable de las cosas. La gente, en su gran mayoría, ante la enorme frustración, la enorme pobreza, la enorme desigualdad, está tratando de encontrar a quién responsabiliza de la mediocridad o de la vida frustrada que tiene. Y creo que en la medida de que López Obrador está muy consciente de esto, porque él es un frustrado en algunos momentos de su vida, y creo que esa frustración la acredita y la demuestra ahora que tiene el poder, y la acredita cada vez que habla. Encontraron pues al personaje
que conjuga las traiciones a López Obrador, las traiciones a la izquierda, y la están metiendo a una hoguera en la que lo único que no importa es la legalidad. Lo peligroso es esto, que la justicia la convierta en espectáculo. Y entonces, ya hay algunos síntomas de esto, ¿no? No, pero más que síntomas importantes, ¿no? El señor que es el juez del caso, es primo de Dolores Padierna Luna. Sí, se sabe. Se sabe que el tipo es. Y creo que hoy por hoy, la gente que tuvo el control de todo el aparato administrativo, judicial y burocrático de la Ciudad de México durante, ¿qué te gusta? Los últimos 30 años. 30 años, pues han armado un entramado en el que las relaciones personales de muchos de ellos han servido para, pues, ubicar a familiares en uno y en otro extremo. Y creo que hoy, con esa arrogancia que les da la victoria aplastante que tuvieron en la elección del año pasado, pues van a empezar a cobrar. Sí, lo que no podemos soslayar es que si la señora es responsable, debe ser juzgada. Debe ser juzgada en el sentido correcto. Exacto. Sin linchamientos. Sin que sea el chivo expiatorio. Y sin linchamientos, porque el problema que tú estabas tocando muy acertadamente de la conducta social que tenemos los mexicanos, ¿no? Que nos gusta el espectáculo, es el pan y circo. Crucifíquenlo, ¿te acuerdas de eso, no? Sí, claro. Entonces, justamente la sociedad mexicana en muchos de sus momentos actúa de esa manera, sin el criterio adecuado del respeto y ¿cómo se llama? Y el cumplimiento de la legalidad. La legalidad debe ser un elemento fundamental en la vida social de cualquier país y sobre todo la nuestra, los mexicanos, donde tenemos una situación muy grave de violencia, de violaciones, de violaciones a las leyes permanentemente desde el inicio de la construcción de este país hace más de 200 años, ¿no? Entonces, ante esta situación muy complicada que tiene nuestra sociedad, creo que estamos presenciando un acontecimiento importante, pero tendríamos cuidadosamente que analizarlo y deslindarnos de algún modo de las situaciones que puedan convertirse en injusticia, porque vamos a ver la balanza, hay dos balanzas, y yo estoy de acuerdo, si la señora incurrió en cuestiones ilegales, que se le juzgue. De fraude, de quedarse con recursos del Estado, etcétera, que se investigue y se le juzgue. Pero del otro lado, de esos criminales que nos están matando todos los días en el país, no se hace nada. No se está haciendo nada. Y inclusive el lenguaje oficial del presidente de la República es totalmente contrario, porque no da espectáculo. El asunto de Rosario Robles da espectáculo por todo lo que ya comentaste, ¿no? Porque además es un personaje histórico, tiene incluso orígenes del mismo origen del presidente, políticos, ¿verdad? Políticos. Y bueno, yo creo que incluso más parece un ajuste de cuentas que una impartición de justicia, pero bueno, vamos a detenernos en ese sentido que es impartición de justicia, vamos a aceptarlo así. Entonces, tendríamos que analizar muy bien si los procedimientos que hasta hoy se están aplicando son los adecuados o se está actuando con alevosía y ventaja en su contra. Claro. Yo entiendo que ella fue a declarar. 2 veces. Fue a declarar y entonces en la última la detuvieron bajo diversos argumentos. De repente sale, ahí está Duarte, el de Veracruz. Bueno, pero Duarte... Que se construyó contra Duarte un enorme, y a lo mejor es cierto, ¿no? Un enorme y complicado sistema o andamiaje de delincuencia contra él, y finalmente ya no le encuentran delito. Entonces, yo creo que tendríamos que tener bastante precisión en la explicación del asunto, porque lo que no podemos tolerar es la ilegalidad de ningún lado, ¿no? Entonces tendríamos que exigir a las autoridades que actúen conforme al derecho y que se le juzgue
y que no se utilice como espectáculo, porque yo creo que ese es el otro problema. Aquí se está tratando de usar como espectáculo, porque entonces también hay que decir que en este asunto el presidente de la República no tiene ni por qué opinar. No debiera. Porque no es su materia, no le corresponde, no es su función, pero opina y tal, parece que él es el brazo juzgador, y eso es lo peligroso, y eso es lo que no debemos aceptar, y nunca debemos quedarnos callados ante una actitud de ese tipo, porque estamos provocando el engendro de una dictadura. Aunque se oiga muy feo, ¿no? Pero por ahí van así se construyen las dictaduras. Hay una frase que decían de que cuando vinieron por aquellos, yo no dije nada, ¿no? Y cuando vinieron por aquellos, a mí no me tocó. Cuando vinieron por otros, a mí tampoco me tocó, ¿no? Pero cuando vinieron por mí, ya no quedaba nadie que gritara por mí. Claro. Y creo que esa es parte de lo que tendríamos que entender. Aquí, el día de ayer, en redes sociales, las benditas redes sociales, se armó una especie de linchamiento público contra Ciro Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva, digo, es un periodista que conozco hace más de 30 años. Y Ciro, el gran pecado de Ciro fue decir que le parecía, pues, que el tema de Rosario Robles se le hacía por lo menos sospechoso, porque a ella el delito que se le imputa ni siquiera consideraba la posibilidad de una detención. Y él decía que el juez, supliendo al Ministerio Público o mostrándole el camino al Ministerio Público, le decía, la señora no tiene una dirección válida en la Ciudad de México. Me está acreditando con dos identificaciones distintas, dos diferentes domicilios. Se nos puede fugar. El Ministerio Público nunca le pide al juez que encierre a la señora. O sea, la carpeta de investigación del Ministerio Público era para aclararnos una serie de datos. El juez recibe esto y cuando la señora dice que ella efectivamente le notifica al presidente de la República lo que estaba pasando, que nunca lo hace por escrito, que lo hace verbalmente, y dice, y dejo en la entrega-recepción una serie de documentos que también supo quién fue mi sucesor. Y brinca el juez, como si el juez estuviera buscando delitos, cosa que no es su chamba, él no investiga. E instruye al Ministerio Público para decir, a ver, usted nos tiene que entregar esas actas de entrega-recepción, y usted, Ministerio Público, tiene usted que averiguar si el presidente efectivamente recibió esta información, porque entonces ellos tienen que comparecer ante nosotros para que no. Y dices tú, bueno, qué desfasada actitud tiene un juez en este tipo de actos, ¿no? Lo que yo creo, perdóname, Freddy, que sea tan determinante, es que yo creo que Rosario Robles pecó de inocente. O pecó de gentil. Yo creo, es mi percepción. La señora le dijeron, oye, voy a presentarme, no te presentes tú, que vaya tu abogado. O sea, no necesariamente tienes que presentar tú. Claro. Acredita tu presencia con un abogado y que él desahogue todo el tema. No, yo quiero ir, yo no tengo nada que temer. Yo me voy a... El problema, como mexicanos, es que todo lo vemos con dobles retuercos, ¿no? Y te explico, la estafa maestra sí existió. Sí existió. Y existió de muchas maneras y de muchas modalidades. A mí en lo personal me tocó estar presente cuando unas personas propusieron armar unos expedientes a través de universidades públicas, a través de institutos tecnológicos, a través de direcciones de comunicación, y armaban un esquema en el que, por ejemplo, se hablaba de millones y millones de pesos, eran 80 y tantos millones de pesos mensuales los que había que sacar a través. Aquí está. El contrato era por 85 millones mensuales y al proveedor se le entregaba a la hora de la firma el 91% de esos 85 millones, que es algo así como 7.350 millones de pesos. Del 9% restante había que entregar el 3%, 2,5 millones.
a la persona que era la intermediaria. Y el saldo del 6%, ese 6% se dividía en partes iguales entre los que firmaban por la institución y la gente que operaba el dinero. La maravilla del tema, que era lo que todo mundo presumía, es que solamente se podría implicar en dado caso a la gente que firmaba. Pero como las instituciones públicas eran son entes públicos autónomos, no le podían fincar responsabilidad. Y alguien decía, bueno, pero ¿qué van a entregar? A la hora de entregar los documentos o entregar el trabajo, ¿qué van a entregar? No, ustedes no se preocupen por eso. Hay una oficina que se va a encargar de eso. Bueno, ¿y quién va a facturar? ¿Y cómo va a salir el dinero? ¿Quién va a ser el responsable? Todo eso ya está cubierto. La única que necesitamos es que ustedes se vinculen con otras personas y que ustedes sean el punto de enlace, que les tengan confianza. En algún momento de las charlas, alguien dice, ¿y el dinero quién se lo queda? Le dice, el dinero no es para que se lo quede nadie. El dinero es para que se use. A ver, ¿y en qué se va a usar? Le dice, bueno, a ti te estamos invitando a participar en esto, no te estamos invitando a que sepas de qué se trata el tema, ¿no? Sin embargo, voy a ser muy claro. Lo necesitamos para financiar campañas políticas y entregarle dinero a partidos políticos. Una vez explicado eso, te quedó muy claro que o era para financiar campañas del PRI, o era para entregarle a partidos políticos que afines al PRI, o para que sirvieran para pulverizar una elección, que es la manera como tú y yo sabemos que normalmente se trabaja. Cuando vea usted que aparece el PT y que aparece el PES y que aparece el PARM y que aparecen esos partidos que tradicionalmente han aparecido en nuestras elecciones, no lo hacen porque sean hermanitas de la caridad. En primer lugar, reciben una lana por el número de votos que tengan, 1. Si tienen un registro, no lo tienen, 2. Pero lo que es el negocio de esos pequeños mini partidos es coaligarse con alguien de manera a lo mejor visible o a lo mejor invisible para pegarle al que puede ser el opositor más fuerte. Claro. Y con eso hace usted una dispersión de los votos y le garantiza a usted al otro. No nos vayamos muy lejos. En la elección última aquí en Yucatán, el PRI financió a Morena. El PRI vio que había un pleito entre la gente del PAN, entre la gente de Vila y de Joaquín y Huacho. Y cuando Vila le dice a Joaquín, oye, Joaquín, no te puedo respetar lo que habíamos acordado porque el CEN me dice que no funciona así, que no va. El otro se molesta y se sale del partido. Cuando el PRI ve esa oportunidad, jalan a Joaquín y le dicen, oye, Joaquín, ¿por qué no vas con Morena? Tú tienes un capital político, nos ayudas a mocharle una buena cantidad de simpatizantes y seguidores al PAN, y a lo mejor en ese camino me beneficias a mí y subimos a nuestro candidato. ¿No le salió al revés? Desgraciadamente el PRI nunca entendió, desde el 88, que cuando financia a opositores, el único que pierde votos es él. Claro. Eso no lo entendieron. Y eso es exactamente lo que vemos hoy aquí. Pero además no han entendido la historia política de esta entidad, además, de esta región. De esta región del país en particular. Ha habido siempre una coalición entre los grupos de poder de diversos niveles y que siempre responden a cierta tendencia ideológica que es la conservadora. Claro. Entonces, el PRI y el PAN y cualquier otra sigla más adelante que se pueda identificar con esos movimientos políticos son meras fachadas, porque en el fondo de la conciencia social de los peninsulares, ni siquiera solo de los yucatecos, no, de los peninsulares, sí, así es. Que es nuestra historia política, de Santiago Méndez y Manuel Barbachano, claro. En 1940 más o menos, ¿te acuerdas de ese Vemos también pasaje histórico? Por ejemplo, la cerrazón que 1800 que tienen en Campeche contra gente que no sea campechano, la cerrazón del yucateco contra gente que no sea yucateca. Exactamente. Todo eso se alimenta. Y por eso, en muchos momentos de la historia política de Yucatán, la gente no es ni del PAN ni del PRI, sino tienen unas tendencias, y además hay otros elementos, factores religiosos una cantidad de cosas. Una cantidad de fenómenos sociológicos. Efectivamente. Entonces, eso fue lo que les pasó, que no midieron las consecuencias y pasó. Pero bueno, lo que dice sí es cierto, ¿no? Que se han utilizado esos recursos de esa manera y esos dineros ilegales
porque y además no solo esos dineros, otros dineros con toda seguridad se han empleado en esas. Aquí lo que vale la pena destacar es que estamos viendo maniobras políticas. La maniobra política de agarrar a Rosario Robles, una secretaria 2 veces en el mismo gabinete, pero no le arman nada a Lozoya, a Lozoya Austin, por el mismo tema, cuando en realidad el gran dinero que salió del gobierno federal a través de estos convenios fue de Petróleos Mexicanos. Aquí que se conjuga, creo yo. Lozoya, déjenlo estar emboletada con el tema de Pemex, no lo metamos ahí, porque además hay un tema ahí que luego les cuento, ¿no? Bueno, Rosario es así. ¿Por qué? Porque Rosario es el vaso comunicante, quizá todavía por el cariño de doña Amalia, por el cariño de las amigas de doña Amalia, que son las que realmente impulsan con Cuauhtémoc Cárdenas a doña Rosario. Y bueno, de alguna manera doña Rosario pues es un vaso comunicante de Cuauhtémoc que no se ha doblado a mis requerimientos, ¿no? Entonces vamos a pegarle a Rosario, porque además Rosario me la debe porque se vinculó con un tipo que luego nos traicionó, que le dimos muchas obras, que le dimos eso, que nos regresó mucho dinero por debajo de la mesa, y que se molestó cuando ya no le queríamos dar obras y nos exhibió a todos, que ese es el fondo real de por qué señor Ahumada empieza a exhibir los videos, o diciendo, oigan, yo sí les di una lana, ¿no? Ustedes no me están cumpliendo. Y en ese, el presidente dice pero que además no es ocioso decir de nuevo, porque ya se sabe, pero decir de nuevo, que ese dinerito que apareció en los videos nunca se supo su destino. Nunca se supo. Nunca se supo dónde quedó. Nunca. Entonces, es otro elemento que tendremos que registrar para efectos de estas perversiones de impunidad que existen en los gobiernos. No vamos a hablar más de los priistas y los panistas, de todos los gobiernos. Porque además creo que lo que realmente valdría la pena que estuviéramos tratando de desmantelar es ese tipo de tejemanejes. Claro. Ese tipo de... Para que haya una verdadera transparencia. Exacto. Aquí lo que Rosario Robles representa, y creo que debió haber sido además inteligente la persona que lo arma o que la cita y todo el rollo, es decirle, a ver, muchacha, vamos a sentarnos aquí en cómodo. Tú no tienes ningún problema, no vas a tener ningún problema, pero necesitamos desbaratar eso. ¿Cómo se arma? A ver, cuéntanoslo. Oye, pero es que, a ver, y empiezan ahí el tema de la negociación, ¿no? Porque a nivel justicia y a nivel país, creo que es más saludable, Freddy, que empecemos a desmembrar este tipo de cosas que a los ciudadanos, a ti y a mí, perversiones que a los ciudadanos nos dejan indefensos. En la vida pública. Claro. Y que se siguen dando, bueno, en todos los niveles. Claro. Lo besas a los trabajadores de menor nivel, hacen chanchullitos ahí para quedarse con un viático, para quedarse con una comisión. Los grandes empresarios que están participando en este programa de los jovencitos, a los que les dan la lana para las becas de capacitación. Ajá. Sale publicado en el periódico Milenio un reportaje completo donde hay más de 300 de fábricas que han tratado de extorsionar a los muchachos con el tema y lo confirma la secretaria del Trabajo y explica que no están teniendo la capacidad que ellos esperaban ni la dimensión de esos millones de muchachos que ellos consideraban poder tener, porque se han encontrado con que hay casos de corrupción. Hace 2 días le preguntan al presidente, señor presidente, se publica en Milenio un reportaje muy completo, no es cierto. Tengo otros datos. Yo no lo sé, le dicen, es otra cosa, porque además este programa es muy bueno. Sí, bueno, señor presidente, dice nada más que lo confirmó la secretaria del Trabajo. Y ves que se queda el tipo, da un respiro fuerte y dice, pero es que este programa no debemos de satanizarlo, porque este programa es muy bueno y es muy bonito, porque además ayuda a la gente y este muchacho, pero además eso, miren, una golondrina no hace verano, y ves cómo el tipo empieza a dar... Porque sabe que es cierto, sabe que es muy complicado resolver las cosas con discurso, porque es un problema de conducta social que tenemos. Desgraciadamente esa conducta está en todos regresamos al principio. Sí, en todas partes. La corrupción está muy mal si la hace otro. Sí. Entonces, sí, claro. Entonces, yo creo que son
cuestiones que tenemos que resolver de otra manera, no con el discurso, no con la satanización, no de esa manera con gritos y sombrerazos, tienen que ser a través de una transformación de la sociedad y que tiene que empezar justamente con la aplicación de la legalidad, y esa legalidad tiene que ser aplicada sin miramientos, sin usos mediáticos, sin usos electorales, sin usos políticos, chanchullos. Nada, simplemente con la intención de reconstruir la sociedad mexicana para que podamos tener una situación diferente. Y eso es lo que nos va pues, en cierto modo, a reubicar en el ámbito social a los mexicanos en una sociedad transformada. Porque mientras tanto eso no hay tal cambio, no hay nada, no hay cambio de nada. Solo hay cambio de peinado. Ahora se peinan como Benito Juárez. O empeoramiento de las fuera cosas. de eso. No, Claro. no, yo no estoy Fíjate, ni un cambio. Este gobierno ha metido a la cárcel a 2 personas. La mamá de Lozoya, y yo no sé qué pitos tenía en el entierro, pero que no le han acreditado nada. Es que como no era mamá de narco. Por eso no le sacaron un aviso humanitario para que vaya a mamás de visitarlo narco, sí. a Estados Unidos, ¿no? Y Rosario Robles, que el delito no ameritaba prisión preventiva, como han dicho todos los juristas, ¿no? Yo voy a hacer comentarios muy duros, pero que yo creo que son muy ciertos. Desgraciadamente, los elementos que tenemos a la mano. El presidente es un cobarde, porque el presidente se mete con gente que no puede defenderse. Se mete con mujeres. Digo, funcionarias públicas, una, la otra no, con una responsabilidad pública, sí es cierto, una responsabilidad pública, pero legalmente no es correcto lo que se está haciendo en ninguno de los dos casos. Y no es porque no tengan que ver, que no es el punto del asunto. El asunto es que los responsables del tema en realidad son otras personas. Y si a ellas les acreditan delitos que no eran de prisión, ¿por qué están presas? Le quita a las madres solteras, a las mamás trabajadoras, las guarderías. Le quita a los niños las guarderías. A los niños con cáncer les quita los medicamentos. A las señoras les quita los tratamientos que había para cáncer uterino y cáncer de mama. A los niños les vuelve a dar esa educación manipulada y manipulable de la CENTE y de todo ese tipo de gente, que no significa que el CENTE fuera mejor o que la CENTE sea peor, sino los devuelve a ese centro viciado de educación parcializada y de inductiva, que a veces hasta mentirosa es, porque al día de hoy los datos acreditan que la historia de este país ha sido muy diferente a la que nos han contado. Y el presidente se mete con gente que no se puede defender. Yo no veo que le levante la mano a un narco, ayuda a la mamá del Chapo a que tenga una visa humanitaria para que vaya a ver a su hijo, se pone a llorar en una rueda de prensa diciendo que cómo le pueden privar de la libertad a un hombre como Joaquín Guzmán lo era, y ves que llora el tipo. Dices tú, bueno, el tipo yo creo que tiene valores invertidos, valores verdaderamente preocupantes. Bueno, yo no me meto mucho en ese terreno, pero lo que sí veo es que tiene mucha incoherencia en sus actitudes. No, Por ejemplo, ¿cómo es posible que le ordene al ejército que le devuelvan las armas ilegales, inclusive armas de calibres que únicamente de uso para el ejército, sí. y les pide que no repriman, que se los devuelva, y humillando al ejército en ese sentido, ¿no? Que ahí en Michoacán, acuérdate de ese pasaje. No, terrible. Solo como un elemento más. Entonces yo creo que aquí hay el 96% de la Guardia Nacional es militar. Por ejemplo. Entonces yo lo que estoy observando es que no hay coherencia en la conducta del señor. Entonces ahí es donde pues genera preocupación, y yo lo sigo diciendo, y a mí me da miedo. No, es que es de dar miedo. No es que yo sea cobarde, pero sí me da miedo porque no sabemos a dónde nos va a conducir este tipo de situaciones en un momento determinado, que se salgan del control total, que no haya, porque es a eso se está conduciendo esto, ¿no? Independientemente de que pueda estarse viendo eso como un esfuerzo muy grande para combatir la corrupción en el caso de Rosario,
pero todavía no estamos viendo ese resultado, porque estamos hablando de una sola persona, es cierto, tiene que empezar por alguna parte, pero de cualquier manera no estamos viendo que haya un trabajo dirigido a desmantelar el sistema de la corrupción, claro, sino simplemente hay, hay una intencionalidad política para demostrar que se hace algo y la gente lo justifica. Por algún lado vamos a comenzar, dice, ¿no? Yo creo que bueno que están comenzando, sí, pero no sabemos hasta dónde va a llegar. Y si mañana un juez dice que lo que se hizo con Rosario es ilegal y la pone en libertad, pues tampoco avanzamos nada. Como lo del caso de Lozoya, ¿no? Lozoya, pues se hizo tanto aspaviento cuando llegó, bueno, cuando se inició el proceso, que finalmente tal parecía que sí eran cambios, pero no hay resultados, ¿no? En fin, yo creo que tenemos que insistir mucho en la aplicación de la ley, en la legalidad, en el respeto y en la transparencia. Y el combate a la corrupción y la impunidad debe hacerse correctamente a partir de las leyes. Yo eso creo también. ¿A ti cuánto tiempo te llevó, Freddy Pot, tener una casa propia? A mí me llevó como 30 años. Tiempo más o menos promedio que le lleva a cualquier familia mexicana trabajadora tener una propiedad. Nosotros vivíamos en casa alquilada 30 años aquí en Mérida. En Mérida. Cuando llegamos hace 53 años. Y hoy aparece una ley de extinción de dominio en el que si tu vecina dice o asegura que Freddy Pot tiene vínculos con el Chapo Guzmán, por ejemplo, bueno, para que sea un personaje, o con una yihad, para un personaje así, o con una yihad árabe y todo el rollo, o que es un pederasta o un pedófilo y lo presume, pues van, te apresan, te arman un expediente y te quitan tu casa y la venden. Y dices tú, bueno. Y mucha gente no termina de dimensionar. El día de hoy, el lunes coincidí con Cecilia Patrón en Telesur. Había ido ahí a que le entrevistara a don José, el titular de noticiero de Teletele. Y estaba muy contenta porque había ganado la elección del comité municipal del PAN. Uh-huh. Platicando ahí con ella, ya sabes que es una persona muy agradable, la verdad. Le decía yo tengo que reclamarte algo. A ver, dice, espérate, yo estoy celebrando, no me vengas aquí a reclamar. Le dije, es que hay un tema que creo que vale la pena que tenemos que discutir. Dije, y es el tema de la extinción de dominio que ustedes, los panistas, apoyaron. Yo no sé si ustedes tienen muy claro hasta dónde puede llegar esa ley. Le dije, pero esa ley violenta la presunción de inocencia de la gente. No solamente violenta la presunción de inocencia, violenta también tu derecho a tener un bien, y además el Estado viola ese derecho humano a la vivienda digna, además obtenida de manera digna, porque no pueden acreditar que la hayas obtenido de mala manera hasta que no termine tu juicio ¿me entiendes? Y te pueden quitar a priori cualquier propiedad que ellos crean, deduzcan. Yo me imagino que hubiera pasado si esta ley hubiera estado vigente cuando los hermanos del señor presidente del Senado, el señor ¿cómo se llama? Monreal, cuando el señor Monreal lo acusaron a sus hermanos de narcotráfico porque las bodegas de sus hermanos habían servido para guardar efedrina y marihuana y no sé qué tantas cosas. Yo me imagino que el señor Monreal hubiera estado muy contento de que a priori, porque los hermanos creo que no pasaron a mejor situación legal que a estar libres, que les hubieran quitado sus bienes. Yo me quiero preguntar, porque es gente que ya pasó por esto, ¿no? Digo, yo no sé si la libró bien o no la libró bien. Pero imagínate qué tema. Mi amigo José Abud Flores, en Campeche, su mamá tenía una casa en el Fobi, ¿te acuerdas del Fobi? Sí. Ahí frente al malecón, cerca de la universidad. Y un día la señora vivía de esa renta la casa, muy aceleradamente, porque tenía muchos meses, estaba desocupada la casa, y la renta. Y resulta que
a las personas que detienen en un operativo en Escárcega o en Candelaria, resulta que su base de operaciones era la casa de la mamá de mi amigo que había operado. Le había operado, ¿cómo se llama? La renta. Y llega la policía, sacan a toda esa gente, detienen a todos los demás y la casa la toman por asalto, la sellan y no pueden hacer nada con la casa. En ese momento, yo trabajaba con Juan Camilo Muriño en algún momento de mi vida, cuando fue secretario de Gobernación, y le hablo por teléfono y digo, oye, Juan, le acaba de pasar esto a la mamá de Pepe Abud, amigo mutuo, fíjate que pasó así, así, así. Y me dice, Paco, son temas de narcotráfico, no podemos meternos. Me dice, yo creo que hay que esperar a que termine el juicio. Yo lo único que podemos hacer es darle seguimiento al juicio. Me dice, pero no podemos evitar que la casa esté ¿cómo se llama? Asegurada hasta que termine el juicio. Al final me dice, no debe pasar nada porque ella va a acreditar todo, como la rentó, y en la reparación del daño, pues seguramente va a venir la reparación del daño de la casa. ¿Está bien? Pero el orden que había de las cosas era eso, un orden. Hoy hay un desorden completamente visible, ¿no? Muy visible porque es voluntarismo puro. Claro, de por sí en el fondo de nuestra sociedad existe el germen del autoritarismo. En muchos elementos de nuestra vida nosotros lo observamos en todos, ¿no? En la iglesia, en las escuelas, que se van desdoblando en otras formas como el bullying y otras cosas que hemos observado en los últimos años, que de por sí han existido, ¿no? Pero yo creo que cuando se van desatorando los elementos jurídicos, como este caso de la extinción de dominio y otras cosas que con toda seguridad veremos muy pronto, pues estamos pues construyendo el camino, pavimentando el camino para tener una sociedad autoritaria en serio, de la que nos vamos a arrepentir. Por eso yo creo que es el momento oportuno de que quienes tenemos pues la virtud de poder opinar y la oportunidad de hacerlo por los medios que se nos facilitan, pues no estar de acuerdo con esas cosas, combatir todos sus elementos. Yo, por ejemplo, en mi sindicato hay un autoritarismo que horroriza. Si tú cometes cualquier infracción, te mandan citar a México para que vayas a México, imagínate. Te vas a México a comparecer, te cuesta como 10,000 pesos el viaje, solo para que vayas a comparecer. Entonces, y si no vas, te castigan, te suspenden tus derechos, pero es la forma en que la gente lo acepta, desgraciadamente. Nadie se para a decir, oigan, por favor, ¿no? Tengan ustedes consideración, tengan ustedes con una quincena, un mes, claro. con la forma tan precaria que nos pagan en la burocracia federal, es un salario de un mes. Entonces, ese tipo de consideraciones no las tienen. Sin embargo, al patrón no le dicen nada. El patrón no se mete. Patrón, los jefes del sindicato. ¿Por qué? Porque, y además nosotros, los miembros del sindicato, hemos tolerado, es como, por ejemplo, una pequeña muestra de lo que es la sociedad. Entonces, ante estas conductas, si nosotros toleramos que se vayan soltando los instrumentos jurídicos como ese de la extinción de dominio y otros que te digo que pronto veremos, pues yo creo que tendríamos que arrepentirnos más adelante y por eso hay que salirle al paso, comentarlo, hacerle conciencia a la gente que no debemos aceptar esas cosas. Incluso hay que promover una contrarreforma contra la extinción de dominio y contra todo lo que salga en ese sentido de que vayan acuñando el autoritarismo de la sociedad mexicana. Y creo que en el caso de la estafa maestra, regresando al tema, te voy a leer los otros rosarios que hay. En la estafa maestra, este es un artículo que publica Salvador Camarena en el periódico El Financiero. Y dice, en la estafa maestra la dependencia con más contratos es Petróleos Mexicanos. 3,576 millones es la cantidad que manejó Petróleos Mexicanos para este tema. En segundo lugar, Desarrollo Social con 2,224, que es por el que está Rosario Robles ahora embotellada. El reportaje, que originalmente es Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, señala también que en tercer lugar aparece el Banco Nacional de Obras, el Banobras, cuando el director de Banobras era el hoy actual
gobernador del Estado de México, el señor Alfredo del Mazo. Y a Banobras dicen que fueron 491 millones de pesos. Luego aparece el Registro Agrario Nacional con 447, la Secretaría de Educación Pública en los tiempos de don Emilio Choaifet Chemor, con 278 millones, el Fobiste en los tiempos del gobernador Reyes Baeza, 249 millones, en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, lo que se conoce como SENACICA por sus siglas, 138 millones, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, 97 millones, la Secretaría de Economía, 96 millones, la Secretaría de Comunicación y Transporte, 52 millones, y la Secretaría de Agricultura con 19 millones. La estafa meta se basa en hallazgos de los reportes de la Auditoría Superior de la Federación de 2013 a 2014, y es importante recordar quiénes estaban en aquellos años en esas dependencias. En Pemex estaba Emilio Lozoya, y en un pequeño momento Emilio Lozoya fue básicamente Alfredo del Mazo, hoy gobernador del Estado de México, estaba en Banobras, Emilio Choaifet estaba en la SEP, José Reyes Baeza Terrazas estaba en Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez en Fobiste, Enrique Martínez y Martínez en Zagarpa, en el INEA estaba Alfredo Llorente Martínez, que yo creo que se pasó sin pena ni gloria, en el Registro Agrario Nacional estaba un tal Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, en SCT estaba Gerardo Ruiz Esparza, de tan mala fama pública hoy en día, y en Economía estaba el señor Ildefonso Guajardo. La única que dice el reporta este artículo, muy bien documentado, que solo por dar un ejemplo de otros que como Rosario deberían explicar cómo fueron aquellos contratos, retomo el caso de Banobras, que en 2013 firmó convenios por 491 millones de pesos, poco menos que la cuarta parte de lo que hizo Cedesol, con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica, el FONDICT, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Todas, menos una de las empresas entonces subcontratadas por el FONDICT, presentan irregularidades. Algunas ni siquiera tenían dirección fiscal. Solamente por esos impedimentos no podrían recibir contratos públicos de manera directa. La única que aparentemente funcionaba bien era una empresa que se llamaba Kitse, SADCB, que recibió 452.500 millones de pesos. De los 490 diferentes no hay rastro. Y, como diría el clásico, y... Sí, pues y hay más, y hay otras cosas más. Claro. Seguramente que se han construido esos sistemas perversos de desvío de fondos. Que para eso sirven cuando no ejerces el presupuesto en el año fiscal, que quedan subejercicios. Claro, los subejercicios. Para eso te queda. Ese dinero lo puedes utilizar como tú quieras. Claro, y hay discrecionalidad, que eso es lo peligroso también. Que además esa discrecionalidad hoy la está permitiendo el Congreso de la Unión. Efectivamente, se hicieron las reformas. Imagínate que habían ciertos candados antes y ahora esos candados ya se soltaron, ¿no? Ya se soltaron. Lo que va a ocurrir en el futuro inmediato. Entonces yo sí considero que son cosas que tenemos que verlas como pequeñas alarmas, o no tan pequeñas tal vez, para que volvamos a retomar los caminos y entonces la sociedad misma se constituya en un contralor de las actividades del gobierno y de todos los funcionarios, y tanto públicos como privados, para que nosotros, porque aquí no nada más es la cuestión pública, sino también el sector privado está inmerso en ese tipo de prácticas, ¿no? No podemos decir que no podemos decir que no, que como es iniciativa privada no practica el tipo de corrupción y de impunidad. Sí, porque es parte de la sociedad, ¿no? Entonces, así es. Tenemos que entender todo eso, que son cosas que han ocurrido, pero que debemos corregir inmediatamente, y más inmediatamente posible. Y que yo creo que como ciudadanos, tú, yo y algunas otras personas debiéramos estar en la exigencia permanente y perpetua de nuestros diputados federales, de nuestros senadores de la República, y empezar a decirles, oigan, espérense, el señor está violando las reglas de operación de cuántos programas. Tienen ustedes que meterle una demanda legal, una controversia constitucional, no lo sé, pero algo tiene que hacerse. Hay instrumentos jurídicos que pueden aplicar. Por ejemplo, ahorita hay una preocupación en el asunto de
de las adjudicaciones, ¿no? 74% de todos los contratos han sido por ejecución directa. Directa, no hay licitación. Pero es que ellos no hay licitación. Ellos vienen y te dicen, no, pero es que nosotros no somos iguales. Sí, cuando había licitaciones, ve lo que ocurrió. Lo que ocurría. ¿Ah? Lo que ha ocurrido, cuando había licitaciones, habían ciertos candados, ciertas cosas que se cuidaban. Y ahora que no va a haber eso, o que no se está practicando, aunque sí está en la ley, pero no lo están practicando. Te lo pongo sencillo, los camiones se compraron en Pemex para resolver el tema del huachicol famoso, que yo tengo miedo de que haya existido o que exista todavía, porque yo no he visto a nadie metido a la cárcel por el tema, ¿no? Se violentaron hasta las normas oficiales mexicanas que el gobierno había impuesto a Pemex para poder hacer el traslado seguro de la gasolina, hasta eso se rompió. ¿Y quién dice algo? Lo que yo estoy viendo, Freddy, es que tenemos una sociedad muy permisiva que llega al extremo de decir, no, ya que nos roben otros, ¿no? Cuando lo que debiéramos estar luchando es evitar que nos roben. El país que teníamos hace un año, vamos a remontarnos a un año, era imperfecto, con 20,000 cosas malas y con una capacidad de violentación de quienes gobernaban enorme. Creo que no hay nadie en ese país hoy que pueda defender la frivolidad, ¿cómo se llama? El desprecio a la gente que tenía el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Creo que eso es parte de lo que no debimos haber tenido nunca. Pero ¿cómo lo evitamos si la sociedad votó en masa por Enrique Peña Nieto? Porque estaba guapo. Porque estaba bonito el señor, porque además él dice que sabe cómo hacerlo, ¿no? Y seamos honestos, los 3 primeros años de Peña Nieto, los 2 primeros años de Peña Nieto, antes de que empezaran a surgir todos los escándalos de corrupción, el tipo parecía que sabía lo que estaba haciendo. A lo mejor no estábamos de acuerdo que se suplantara al Congreso, porque ahí también se suplantó al Congreso, cuando acuerdan con los líderes de los partidos políticos armar las reformas. Y no las meten a discusión jamás en el Congreso, sino por un plumazo las van sacando y se violenta, y se violenta absolutamente la autonomía del Congreso. Es ahí donde insistimos que la legalidad es fundamental. Entonces, si eso ya lo vimos y pudimos haber estado de acuerdo en lo que salió, pero no en la manera como se hizo, ¿por qué no volvemos a jugar con el librito? El presidente es el presidente y el presidente va a tratar de imponer lo que él más pueda para poder llegar con su proyecto al puerto que él quiere. Pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente capaces de decir a nuestro empleado, hey, párate, claro. No, por ahí no te metas. Hoy estaba yo escuchando que hay un diputado, senador, un legislador de apellido Jara, que está metiendo una iniciativa de ley para desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y mete una réplica de estos organismos que hay en Nicaragua, en Venezuela, en Perú, que el presidente es el que determina qué tan grave fue la violación de tus derechos humanos. O sea, te los medio violaron, te los violaron poco, te los violaron mucho, y van a desaparecer la Comisión de Derechos Humanos si pasa esta iniciativa de este señor, y le va a volver a dar al gobierno, a un gobierno que nos atropelló en el 68, que nos atropelló en el 71, que se robó todo el dinero del mundo en 2 sexenios consecutivos, que además llevaron a este país ¿y a esto vamos a regresar? ¿Y la sociedad no lo está viendo o no le importa? Que es, creo que todavía más grave, ¿no? Bueno, yo creo que ambas cosas. No lo veo porque no le importa, ¿no? Pero en cualquier rato sí le va a importar y ya lo va a ver. Por eso creo que vale la pena insistir mucho en eso del cumplimiento de la legalidad y la construcción de un andamiaje jurídico que ya hay, pero fortalecerlo, evitar que lo desmantelen, porque es lo que está ocurriendo ahora, para que tengamos alguna forma de defender nuestra sociedad, porque desgraciadamente ha habido mucho pan y circo a lo largo de toda la historia de nuestra nación, y que ese pan y circo pues ha orillado que la gente no tenga una conciencia de las cosas que ocurren y más bien defiendan
sus propios intereses muy privados y personales sin observar que somos parte de un colectivo. Esa es la desgracia. Entonces la gente no tiene conciencia y se va porque es bonito el candidato, porque habla muy bien, porque, bueno, aquí la historia del panismo ha sido así. ¿Por qué el panismo ha ocupado un posicionamiento político? Porque eran los únicos capaces, como don Roger Cicero Maxini, por ejemplo, el propio Benito, bueno, Benito menos, pero Roger, oradores, por ejemplo, Peraza, Castillo Peraza, Luis Correa, el propio Correa Rachó, que eran los que públicamente tenían la capacidad y además la fuerza para denunciar, para oponerse, para decir cosas, para mover conciencia. Sí, para generar la conciencia. Entonces, pero eso no lo tenemos en la sociedad, desgraciadamente, ¿no? Pero eso es lo que ha ayudado a que la gente pues vaya tomando la conciencia y por eso se han hecho las transformaciones políticas, en el caso de Yucatán particularmente y de Mérida. Pero en términos generales yo creo que eso hay que practicarlo y hay que convencer a las personas, a la sociedad misma, a los ciudadanos, para que tomemos una actitud de responsabilidad que tenemos, ¿no? Tenemos una responsabilidad jurídica constitucional en el sentido de que debemos nosotros cuidar que las leyes se cumplan. Es que somos ciudadanos. Efectivamente, y es una obligación, tenemos una obligación. Y no es nada más que, no me quiero meter porque me van a perjudicar o porque me pueden inventar algo. Bueno, que me inventan algo, yo me tengo que defender, ¿no? Un buen amigo cubano me decía hace ya muchos años, hubo una oportunidad de que tuviera empleo aquí en México, legalmente, y no quiso aceptarlo. En febrero pasado, platiqué con él y me dice, no tienes idea cómo tenías razón, Paco. Y le dije, bueno, ¿por qué? ¿Y tú estás feliz? Me dice, estoy feliz. Yo soy feliz. Personalmente soy feliz porque las metas que me he puesto las he conseguido. Soy un hombre exitoso, tengo buen dinero, todo el rollo. Nada más que vivo en un país en el que no tiene sentido ser feliz ni tener dinero. A ver, explícame por qué. Porque este país no va a cambiar ya. Tenemos 60 años de la Revolución Cubana, me dijo, y lo que en otro lugar para mí sería una satisfacción personal y me ayudaría a vivir una vida tranquila, sin carencias, aquí no me sirve. Porque ¿de qué me sirve a mí tener dinero, tener una buena posición aquí, si no hay nada que comprar? Dice, nos acaban de racionar a una caja con 4 pechugas de pollo, 4 paquetes de salchichas, una botellita de aceite y 2 papas y todo lo demás. Esa es nuestra ración mensual. Nos acaban de avisar y de notificar que hay una lista de lugares en los que va a haber apagones permanentes, 2-3 horas. Ya nos notificaron en qué lugares son para que estemos preparados. La gasolina ya se vende racionada semanalmente, la que tienes derecho. Dice, bueno, realmente, si yo te puedo decir una cosa, yo soy un privilegiado, no me puedo quejar, medianamente sobrevivo. ¿Y la otra gente? ¿Sabes cuánto gana un médico? $50 al mes. Te hablan de que es una maravilla la medicina cubana. Yo creo que sí. La gente tiene unos conocimientos impresionantes. Pero también se les muere un muchacho que llega con una uña podrida y lo mandan a su casa, le ponen el polvito maravilloso y lo mandan a su casa y se les muere el muchacho por la infección en el dedo del pie. Y dice, es que no nos sirve el tomógrafo, no nos sirve el no sé qué, no sirve el otro cuánto. Oiga, es que en ese momento no podemos usarlo porque no hay luz. Y no hay refacciones y no funciona. Y dices tú, bueno, de veras. Yo he estado en Cuba, el año pasado estuve 10 veces en Cuba y me quedo normalmente por temas de trabajo de 4 a 6 días. Una semana paso ahí. Al principio muy padre porque nos llevan a conocer todos los lugares y ves a la gente, todo el rollo. Cuando empiezas a ver lo que es el suplicio para conseguir la comida del día, Freddy, no es porque no puedan comprarlo, que muchos de veras no pueden. ¿No? En mi caso, con la familia que yo llego, ellos sí pueden comprarlo. No encuentran qué comprar para comer.
Sí, yo tengo una anécdota muy interesante. Yo trabajé en una enlatadora de cochinita, ¿te acuerdas? En Motul. Ajá. Entonces teníamos una asesora que era una maestra cubana, una doctora cubana. Cuando ya se iba a regresar a Cuba me pidió el favor, dice, oiga, ¿será que me puede usted ayudar para que yo me lleve carne? Porque cuando yo llegue a Cuba, mi hijo va a cumplir años, creo que iba a cumplir 15 años su hijo. Le quiero hacer una fiestecita. Y le dije, sí, no se preocupe. Teníamos unas latas muy grandes, entonces nos ideamos nosotros que también tenemos alguna inteligencia para esas maniobras, ¿no? La vamos a enlatar como si fueran chiles o tomate. Ajá. Le ponemos su etiqueta y todo, y se lleva su carnita la señora. Pues, bueno, le dije al técnico de la enlatadora, vamos a prepárate unas 4 o 5 latas de esas grandes para que se lleve su carne. Bueno, digo, bueno, si vas a llevar algo, pues lleva suficiente. Por nosotros, ¿no? Yo voy y me compro 3 kilos de carne, no tengo problema. Y cuando es quincena. Entonces, y es para el mes también. Pero digo, bueno, está bien. Entonces, cuando llega la señora con su carne, le digo, ¿y dónde está tu carnita? Juanita se llama. Juanita, ¿y tu carnita? Aquí la traigo, maestro. Y me la bajó 1 kilo de carne. Le tuvimos que poner otra cosa para que se lleve en la lata, ¿no? Claro. O sea, a ese grado la situación que se vive en ese país, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí puedes hablar de otras cuestiones, no sé, pero hay cosas que no entendemos. ¿Por qué? Porque la gente que viene tiene otra actitud aquí. La gente viene a trabajar. Bueno, yo tengo conocidos que han venido a trabajar. Vienen a dar gracias. Gente con mucha capacidad, con mucha preparación, que ahí pues de nada le sirve, ¿no? Es como, tú puedes ser un eminente médico, pero si se muere un paciente porque no tienes antibiótico, porque no puedes utilizar los equipos para curarlo, bueno, se anula todo. No sé si te haya pasado que los cubanos que vienen a Mérida, y los que conocemos, tratan de venir el domingo, porque el lunes, ya saben, hay ofertas en una farmacia que tiene una botarga que se mueve. Ajá. Y todo está a mitad de precio o 40% más barato, y ahí compran y se lo llevan. Es impresionante. Pero creo que esperemos que no lleguemos a eso, ¿no? Yo creo que por ahí llevas, ¿no? No. Mi idea es que todavía al día de hoy, creo que vivimos en un país donde cada quien puede hacer lo que se le dé la gana. Si mucha gente cree que vamos a vivir mejor con un gobernante que blanda el látigo y la bota y con eso someta a la gente, o eso nos va a dar desigualdad, yo les pido que vean una película maravillosa que se llama La Casa de los Espíritus. ¿Te acuerdas el tema de Allende, no? Sí. Yo les pido que vean esa película para que entiendan lo que pasa cuando ese tipo de cosas sucede. Para que vea cómo hasta la gente que lo promueve al final del día termina perjudicada. No creo que sea este el caso. El tipo nos ha acreditado que de izquierda tiene, creo que la uña. Pero yo creo que eso de izquierda ya hay que desmantelarlo. No significa nada. Nada. Entonces, si eres de izquierda o de derecha es lo de menos, ¿no? Tu conducta es lo que vale. La conducta que tengas y cómo enfrentas las cosas y cómo resuelves los problemas y cómo cuidas no deteriorar pues la imagen de los otros, o cuidas no deteriorar los intereses de los otros. Yo creo que es lo que da valor. Lo demás no cuenta. Realmente no. Y si empezamos, ¿por qué no hacemos algo a la inversa de lo que era lo normal o lo que era lo prestigioso en otra época? Vamos a dejar de etiquetarnos. Claro. Vamos a dejar de etiquetarnos. Vamos a vernos como lo que somos, seres humanos afines. Claro. Que tenemos respeto por los demás. Respeto por los demás, respeto por los intereses de los demás, y que no somos gandallas, no somos mentecatos, somos gente de bien, gente que está cuidando, pues aparte de sus intereses, los intereses de todos, porque somos un colectivo. Y por último, nada más rapidito, hay ¿cómo se llama? El canciller ya dijo que también va a haber sembrado vida en Centroamérica, y va a haber los muchachitos esos del futuro. Los del futuro, muy futuro. Ellos van a recibir $180, y los de Sembrando Vida van a recibir $250. ¿Qué te parece? ¿Ah? No cabe duda que ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿De quién va a ser ese dinero? De nosotros. Además, dólares, amigo. Yo lo único que creo es que El Salvador, Guatemala y toda esa franja de Nicaragua por allá deben estar muy contentos porque han tenido el mejor presidente en México.
Claro, efectivamente. Y nosotros pues también aplaudamos que López Obrador es un muy buen presidente para ellos, ¿no? Para ellos, efectivamente. En fin, pues Freddy, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Pues al contrario, qué jueves. bueno que me permiten opinar porque creo que es fundamental no dejar de pensar en las cosas, en los conflictos, en las cosas que pasan, en todo lo que pasa. Bueno, desgraciadamente hablamos de conflictos, pero un día hablaremos de cosas agradables. Pues demos gracias de entrada en estos micrófonos. De algo agradable, demos gracias que aquí en la revista, gracias a don Rodrigo Menéndez Cámara, tenemos la oportunidad de decir lo que pensamos y no hay ningún tipo de ataduras. Que pase buen día y nos vemos el próximo jueves. Gracias.